Bienvenidos a un nuevo relato en nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Hoy, tenemos una obra de suspenso y terror psicológico escrita por el célebre Bram Stoker. El relato que disfrutarás a continuación es El sueño de las manos rojas, una historia inquietante que nos lleva al borde de la locura, donde los sueños y la realidad se entrelazan de manera peligrosa. A lo largo de 15 capítulos, descubrirás cómo un hombre, marcado por un sueño extraño, comienza a vivir una pesadilla de consecuencias impredecibles. Prepárate para sumergirte en el misterio y el horror de este cuento corto que explora la paranoia, la culpa y lo sobrenatural. No olvides seguirnos en cada capítulo y, si te atrapan las manos rojas, no dudes en compartir tus impresiones con nosotros en los comentarios. Capítulo 1. La pesadilla. La oscuridad de la noche se cernía sobre la ciudad, como una manta densa que cubría todo a su paso. En el interior de una habitación, las sombras danzaban sobre las paredes, creando figuras indistintas que parecían cobrar vida en la penumbra. El reloj de la mesilla marcaba la 1 de la madrugada, y todo estaba en completo silencio, salvo el suave murmullo del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. El hombre que yacía en la cama no podía dormir. Su mente estaba agitada, llena de pensamientos errantes que no conseguía calmar. Con cada respiración, sentía como si el aire mismo lo ahogara. Había algo en el ambiente que lo inquietaba, algo invisible, pero palpable, que lo mantenía en tensión. Finalmente, el agotamiento lo venció, y sus párpados cayeron con pesadez. Pero en cuanto sus sueños comenzaron, no fueron los de siempre. No eran los sueños tranquilos y comunes que suelen poblar la mente después de un largo día, sino que eran oscuros, extraños y perturbadores. Se encontró en un lugar desconocido, rodeado por una niebla espesa que lo cegaba. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero podía sentir la presencia de algo que no estaba bien. Una sensación de peligro inminente lo recorrió desde los pies hasta la cabeza, y con ella, el miedo comenzó a apoderarse de él. Fue entonces cuando las vio. Primero, fue solo una leve sombra moviéndose a su alrededor, como un susurro de algo que no debía estar allí. Pero a medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, la figura comenzó a tomar forma. Unas manos, rojas como la sangre, emergieron de la niebla. Las manos eran grandes, de dedos largos, con una apariencia humana, pero distorsionada, grotesca, como si no pertenecieran a este mundo. El hombre intentó gritar, pero no podía. La boca se le secó, y el grito quedó atrapado en su garganta, mientras esas manos se acercaban lentamente, moviéndose con una precisión aterradora, como si supieran exactamente dónde él estaba. Podía oír el roce de los dedos sobre el aire, un sonido suave pero inquietante, como un presagio de lo que estaba por venir. El miedo lo invadió por completo. Intentó moverse, pero sus piernas estaban pegadas al suelo, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. No podía escapar, no podía huir. Las manos se acercaban más y más, y el hombre sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, como si estuviera a punto de estallar. De repente, las manos lo tocaban. No eran frías, como había esperado, sino calientes, ardientes. La sensación lo recorrió con una electricidad helada que le hizo temblar. Las manos rojas lo rodeaban, envolviéndolo, como si fueran una prisión invisible. Él intentó zafarse, pero no había escape. El terror lo inundó, y en ese momento despertó, de un salto, en su propia cama, empapado en sudor frío. Su respiración estaba agitada, y su cuerpo temblaba sin control. Miró a su alrededor, buscando alguna explicación lógica para lo que acababa de experimentar. La habitación estaba en silencio, todo parecía estar en su lugar, pero el miedo no lo abandonaba. Se levantó de la cama con dificultad, aún desorientado, intentando calmarse. El sueño había sido tan vívido, tan real, que se sentía como si las manos rojas aún estuvieran allí, observándolo, esperando a que se durmiera nuevamente para regresar. No podía entenderlo. ¿Qué significaban esas manos rojas? ¿Por qué le habían causado tanto miedo? Pero lo que más le preocupaba era el hecho de que, por más que tratara de razonar sobre ello, no podía encontrar ninguna explicación lógica. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La oscuridad de la noche lo rodeaba, pero en ese momento, la tranquilidad del mundo exterior parecía una burla cruel ante lo que acababa de vivir. Volvió a mirar a su alrededor,
como si algo o alguien pudiera estar allí, observando desde las sombras. Respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Al fin y al cabo, había sido solo un sueño, pensó. Algo sin importancia, una manifestación aleatoria de su mente agitada. Pero no pudo evitar sentir que había algo más profundo detrás de esa visión. Lo que no sabía era que este sueño, extraño y perturbador, no sería solo eso, un sueño olvidado al amanecer. Había algo siniestro que lo seguiría, algo que pronto descubriría y que cambiaría su vida para siempre. Este es el desarrollo del primer capítulo del sueño de las manos rojas. La atmósfera de suspenso y terror se va construyendo a través de la experiencia del protagonista, sumido en una pesadilla tan vívida que no puede dejarla atrás al despertar. Capítulo 2. Un encuentro inquietante. La luz del día no trajo alivio a la mente del hombre. Aunque las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, el sueño perturbador aún persistía en su cabeza, como una sombra oscura que se negaba a desaparecer. Su respiración, aunque más tranquila que durante la noche, aún mantenía un leve temblor, como si su cuerpo no hubiera olvidado lo que su mente no podía procesar. Decidió levantarse de la cama, buscando alguna distracción, algo que lo ayudara a dejar atrás las pesadillas. Salió al pasillo de su casa y, sin rumbo fijo, comenzó a caminar por las habitaciones vacías. Cada paso que daba en el silencio de la mañana lo hacía sentir más solo. La casa, que normalmente le brindaba una sensación de comodidad y familiaridad, ahora le resultaba extraña, como si sus paredes guardaran secretos que no estaba dispuesto a descubrir. Cuando entró en la cocina, la luz del sol comenzaba a iluminar el exterior, y su visión de la mañana se volvió un poco más clara. Sin embargo, la incomodidad persistía. Decidió preparar una taza de café, esperando que el calor de la bebida y la rutina del día le dieran algo de normalidad. Fue en ese momento cuando escuchó un golpeteo suave en la puerta trasera. Al principio, pensó que se trataba del viento, pero el sonido fue insistente, como si alguien estuviera esperando a ser atendido. Se acercó con cautela, el sentimiento de inquietud volviendo a apoderarse de él. Abrió la puerta, y allí, en el umbral, se encontraba un hombre de apariencia extraña. No era alguien que conociera, pero algo en su mirada lo hizo sentir que ya lo había visto antes, aunque no pudiera recordar cuándo. El hombre era de estatura media, con cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían leer más allá de lo visible. Su rostro, aunque común en apariencia, tenía una expresión que podía ser descrita como inquietante. Había algo en el que no terminaba de encajar, como si fuera una pieza de un rompecabezas incompleto. «Buenos días», dijo el extraño con una voz suave, pero firme. «Disculpe la interrupción, pero necesito hablar con usted». El hombre no pudo evitar fruncir el ceño. No tenía idea de quién era este visitante ni de qué quería. Sin embargo, una extraña sensación de urgencia lo empujó a invitarlo a pasar. «¿Qué desea?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque una sensación inexplicable de desconfianza lo invadía. El extraño entró sin dudar, como si ya supiera que iba a ser invitado. No era un hombre de modales excesivamente formales, pero tampoco parecía ser grosero. Se quitó el sombrero y se sentó sin que nadie se lo indicara. «Sé lo que ha estado soñando», dijo de manera directa, sin rodeos. El hombre se tensó al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía saber eso? Había sido tan real, tan vívido, y aún le costaba aceptar que todo había sido solo un sueño. Pero este desconocido parecía conocer algo que no debía. «No sé a qué se refiere», respondió, tratando de mantener su tono sereno, aunque en su voz había una ligera incertidumbre. El visitante lo miró fijamente, y por un instante, el hombre se sintió como si estuviera siendo examinado, casi como si fuera una pieza en un estudio. «Las manos rojas», dijo el extraño, y al pronunciar esas palabras, su mirada se volvió aún más penetrante. Su tono fue grave, como si estuviera pronunciando algo que no podía ser ignorado. «Sé que las ha visto. Sé que la pesadilla es real, y sé que la está siguiendo». El hombre retrocedió, sintiendo una oleada de frío recorrer su cuerpo. No sabía qué hacer con esta revelación. ¿Cómo podía este hombre saber algo tan íntimo? ¿Acaso alguien le había hablado de su sueño, o había sido simplemente una coincidencia inquietante? «¿Quién es usted?», preguntó con una mezcla de temor y curiosidad. El extraño sonrió ligeramente, pero su expresión no llegó a suavizarse del todo.
Era una sonrisa vacía, como si escondiera algo más detrás de ella. Eso no es lo importante en este momento, respondió el hombre, levantándose lentamente del sillón. Lo que importa es que usted ha sido marcado. Es probable que ya haya notado cambios, que haya sentido una presencia extraña, algo que no puede explicar. La maldición que ha comenzado a seguirlo no desaparecerá fácilmente. El protagonista no sabía cómo reaccionar. Si bien el relato del extraño era aterrador, había algo en sus palabras que le resultaba familiar, como si hubiera estado esperando escucharlas. La sensación de inquietud que había sentido desde que despertó de su pesadilla se intensificaba con cada palabra que el extraño pronunciaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi sin pensar, mientras una parte de él ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el curso de su vida. El hombre extraño observó la habitación por un momento antes de responder. Lo primero que debe hacer es dejar de pensar que todo esto es un sueño. No es un sueño, y si no actúa rápidamente, algo mucho peor vendrá. No es solo una visión de la noche, es una advertencia, y debe seguirla si quiere evitar lo inevitable. El hombre se sintió abrumado, pero había algo en la intensidad de la mirada del extraño que lo convenció de que no podía ignorarlo. La sensación de ser observado, esa misma sensación que lo había perseguido desde el sueño, volvía a estar presente, esta vez en forma de palabras. Algo oscuro lo estaba siguiendo, y aunque no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Este capítulo profundiza en el misterio y el horror que comienza a envolver al protagonista, con la aparición de un hombre que sabe demasiado sobre sus sueños y parece tener información crucial sobre lo que está sucediendo. La inquietud crece y el tono de suspense se intensifica mientras el protagonista se ve arrastrado por lo desconocido. Capítulo 3. La advertencia. El extraño se levantó del sillón con una agilidad inquietante, como si hubiera esperado que el hombre siguiera sus palabras sin hacer preguntas. Sin embargo, el protagonista no podía evitar la creciente sensación de urgencia, como si el tiempo estuviera corriendo en su contra, aunque no entendía aún por qué. No tiene mucho tiempo, dijo el visitante, mirando con intensidad al hombre, como si pudiera ver cada pensamiento en su mente. Las manos rojas lo están buscando, y no pararán hasta que lo encuentren. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, como si la habitación misma estuviera cargada de una presión invisible que lo asfixiaba. Era como si las palabras del extraño se materializaran en el aire mismo, y de repente, toda la atmósfera de la casa hubiera cambiado. El miedo, que antes había sido un simple susurro en su mente, ahora era un grito ensordecedor que no podía ignorar. ¿Quién? ¿Qué son esas manos rojas?, logró preguntar, su voz temblando más de lo que esperaba. El extraño lo observó un momento, como si estuviera evaluando la respuesta correcta. Finalmente, habló con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. No son de este mundo. Son algo antiguo, algo que ha estado esperando el momento adecuado para actuar. Tal vez usted sea solo el último en una larga línea de personas marcadas. Pero hay algo que debe entender. Estas manos rojas son una manifestación de algo mucho más oscuro. No es solo una pesadilla, no es solo un sueño. Es real. Y la única forma de detenerlo es enfrentar lo que ha comenzado. El hombre frunció el ceño, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, pero de una manera distorsionada. No podía comprender cómo algo tan absurdo podía ser cierto. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le decía que no podía ignorar la gravedad de la situación. Había algo en las palabras del extraño, en su tono grave y en la seriedad de su mirada, que lo convencía de que lo que le decía no era una fantasía. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó finalmente, su voz más firme aunque su corazón seguía acelerado. El extraño se acercó un paso más, y el hombre sintió como si la distancia entre ellos se hubiera reducido enormemente, haciendo que el aire se volviera más espeso, más pesado. Debes regresar al lugar donde comenzó todo. El sueño, la pesadilla, es solo una parte de lo que está ocurriendo. La respuesta está en el origen. Algo se esconde en la oscuridad, esperando que llegues allí. El protagonista frunció el ceño. El lugar de la pesadilla. Él había estado intentando recordar el paisaje de su sueño, la niebla, las manos rojas, el terror que lo había invadido, pero no podía recordar con claridad el lugar. Había sido todo tan confuso, tan vívido,
que no podía identificar si era algún lugar que realmente conociera o si todo formaba parte de una construcción abstracta de su mente. ¿Dónde era ese lugar? ¿Cómo podría encontrarlo? ¿A qué lugar te refieres?, preguntó, tratando de entender más, pero el extraño solo asintió, como si esperara que lo comprendiera por sí mismo. Lo sabrás cuando llegues. El lugar te llamará. Pero ten cuidado, porque no todos los que se han aventurado a buscarlo han regresado. El hombre se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras. No quería creer que lo que el extraño le decía era cierto, pero una parte de él sabía que debía seguir sus consejos. Había algo en ese lugar, algo que estaba más allá de su comprensión. Tal vez la pesadilla era solo la puerta de entrada a algo mucho más grande, algo que se estaba desmoronando lentamente a su alrededor. El extraño no le dio más detalles. En silencio, comenzó a dirigirse hacia la puerta, y el hombre lo siguió con la mirada. Cuando el visitante estuvo a punto de salir, se detuvo en el umbral y miró por última vez al hombre. Recuerda, no subestimes lo que está sucediendo. La oscuridad se está acercando, y no será fácil escapar de ella. El hombre no tuvo tiempo de responder, porque el extraño ya se había ido. La puerta se cerró detrás de él con un leve susurro, y en el mismo instante, el silencio volvió a llenar la casa. Sin embargo, el silencio ahora era diferente. Estaba marcado por la inquietud, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía extraña, casi palpable. El protagonista se quedó allí, de pie, mirando la puerta cerrada. No sabía qué hacer, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. La inquietud que sentía desde su despertar no había desaparecido, ahora se había transformado en una urgencia. Un llamado que lo impulsaba a actuar, a moverse, aunque no sabía hacia dónde. Miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar alguna pista, alguna dirección que lo guiara, pero todo parecía igual. La normalidad había sido borrada por completo, reemplazada por una sensación de inminente peligro que lo rodeaba. Su mente volvía a la pesadilla, a las manos rojas, y al extraño que le había hablado de cosas que no podía comprender. Y en el fondo de su ser, una sola pregunta persistía. ¿Qué estaba realmente ocurriendo? ¿Qué era ese lugar que debía buscar? Y, lo más importante, ¿qué sucedería si no lo hacía? Con el corazón acelerado y el miedo al acecho, se dirigió hacia la puerta, sintiendo que el destino lo llamaba. No sabía lo que iba a encontrar, pero no tenía otra opción, debía enfrentar lo desconocido. Este capítulo profundiza aún más en el misterio y la tensión, llevando al protagonista hacia un nuevo giro en su historia. Las advertencias del extraño parecen ser la clave para lo que está por venir, y la incertidumbre se apodera aún más del protagonista. Capítulo 4. La búsqueda iniciada. El hombre se encontraba en la entrada de su casa, la puerta cerrada tras él. El aire de la mañana, aunque fresco, no era suficiente para disipar el peso que sentía en el pecho. Las palabras del extraño aún resonaban en su mente, como un eco persistente que no dejaba de retumbar en su cabeza. El lugar te llamará, pensó, mientras sus pies lo guiaban fuera de su hogar. Las calles parecían igual que siempre, vacías y tranquilas, pero para él todo era diferente. Todo le resultaba ajeno, como si estuviera observando el mundo a través de una niebla densa. Sus pensamientos se debatían entre la incredulidad y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Sabía que debía actuar, pero la pregunta seguía ardiendo en su mente. ¿A dónde debe ir? Recordó la pesadilla, aquella visión tan vívida que le había sacudido el alma. La oscuridad, las manos rojas, la sensación de ser observado, todo parecía sacado de un sueño demasiado real. Había algo en ese lugar, algo que lo había marcado, y el extraño había dicho que el lugar lo llamaría. Pero ¿cómo encontrarlo? Decidió caminar sin rumbo fijo, tratando de despejar su mente. Sin embargo, cada paso lo sentía más pesado. Mientras avanzaba por las calles vacías, un extraño deseo de regresar a su casa comenzó a apoderarse de él. Pero algo en su interior le decía que no podía detenerse, que no debía dar la espalda a lo que había comenzado. Al llegar a una plaza cercana, un pequeño parque rodeado de árboles viejos y bancos desgastados, se detuvo y miró alrededor. El sol estaba alto ahora, pero la sensación de oscuridad no se disipaba. Fue entonces cuando notó algo extraño. Aunque el parque estaba vacío, una figura solitaria se encontraba sentada en uno de los bancos, inmóvil, mirando al frente sin prestar atención al mundo que lo rodeaba.
El hombre se acercó, sintiendo una extraña atracción hacia esa figura, como si algo en su interior le ordenara acercarse. A medida que caminaba hacia el banco, su corazón comenzó a latir más rápido. La figura era un hombre, vestido de manera muy similar al extraño que había visitado su casa esa mañana. Era como una versión más joven, pero la misma intensidad en su mirada parecía emanar de él. Cuando estuvo cerca, el hombre en el banco levantó la vista y lo observó fijamente. No hubo palabras al principio, solo esa mirada penetrante, que parecía conocerlo, como si fuera capaz de ver sus pensamientos más profundos. «Lo has encontrado», dijo finalmente el hombre en el banco, con una voz suave, pero cargada de una autoridad silenciosa. El protagonista se detuvo en seco. No sabía si debía hablar o simplemente irse. Pero la sensación de que algo lo empujaba a escuchar lo mantuvo en su lugar. ¿Encontrado qué?, preguntó, su voz baja, tensa. El hombre en el banco sonrió levemente, y su rostro, aunque amable, seguía teniendo algo inquietante. «El lugar que buscas está frente a ti», respondió, señalando un sendero estrecho que se adentraba en el bosque cercano. El sendero estaba cubierto por una ligera niebla, y aunque parecía un camino común, había algo en el que no encajaba con el paisaje ordinario que lo rodeaba. El hombre miró el sendero, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Había algo en ese camino que le resultaba familiar, como si ya lo hubiera recorrido en algún momento, aunque no pudiera recordar cuándo. La niebla parecía estar viva, moviéndose lentamente, como si lo estuviera invitando a entrar. ¿Era el lugar que el extraño había mencionado? Antes de que pudiera pensar en dar un paso hacia el sendero, el hombre del banco habló de nuevo. «No todos aquellos que siguen este camino regresan. Muchos lo han intentado, pero pocos han salido de la niebla. El viaje que emprendas no es solo físico. Es algo mucho más profundo. Algo que cambiará todo lo que conoces». El protagonista tragó saliva. La incertidumbre lo envolvía, pero la necesidad de respuestas, la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, era más fuerte que su miedo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sus palabras casi un susurro. El hombre en el banco lo miró con compasión, como si ya supiera lo que estaba pensando. «Debes ir. La oscuridad te sigue, pero no será el único que la enfrente. El lugar te está esperando. Y recuerda, no confíes en nada, ni siquiera en ti mismo». Con esas últimas palabras, el hombre se levantó, dejando atrás al protagonista. Sin decir más, caminó hacia el sendero, desapareciendo en la niebla que cubría el camino, como si nunca hubiera estado allí. El hombre lo observó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía qué encontraría al final del sendero, pero algo dentro de él le decía que no tenía opción. Si quería entender la pesadilla, debía seguir la única pista que le quedaba. Con un último vistazo a la plaza vacía y al banco en el que había estado sentado el extraño, comenzó a caminar hacia la niebla. Cada paso lo acercaba a lo desconocido, pero ya no podía retroceder. La búsqueda había comenzado, y no podía detenerse ahora. Este capítulo lleva al protagonista un paso más cerca de la oscuridad que lo acecha. Con la aparición de un nuevo personaje misterioso y la revelación del sendero, la tensión y el suspenso aumentan, llevándolo hacia lo que podría ser el desenlace de su tormentosa pesadilla. Capítulo 5. A través de la niebla. El sendero parecía absorber todo a su paso. La niebla, densa y fría, se alzaba como un muro invisible ante los ojos del protagonista, envolviéndolo por completo mientras caminaba con pasos cautelosos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. El mundo exterior parecía desvanecerse, dejando solo la espesa bruma y el eco lejano de su respiración. El suelo bajo sus pies crujía suavemente, como si estuviera bajo el peso de siglos de secretos no contados. No había sonidos de pájaros ni el suave susurro del viento entre los árboles. Todo estaba silenciado por la niebla. Cada paso parecía hacer que la oscuridad lo envolviera más, como si la niebla misma fuera una extensión de la oscuridad que buscaba atraparlo. Aunque el sendero era estrecho, no había nada que lo limitara. El hombre sintió que avanzaba por una vía infinita, un camino que no parecía tener principio ni fin. La niebla se hacía más espesa a cada paso, hasta que su visión se redujo casi a nada. Pero su sentido de la orientación permanecía intacto. Sabía que no podía detenerse. No podía volver atrás. De repente,
Algo cambió. En medio de la niebla, un sonido suave, casi imperceptible, alcanzó sus oídos. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando en susurros a lo lejos. Miró alrededor, pero no vio a nadie. El sonido, sin embargo, se intensificaba, como si lo llamara. La sensación de ser observado, que había sentido durante toda su pesadilla, se apoderó de él nuevamente. Se detuvo un instante, buscando alguna señal, alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, entre la niebla, apareció una figura. Era una mujer, vestida con una túnica blanca que brillaba débilmente a pesar de la oscuridad. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus ojos, aunque parcialmente ocultos, brillaban con una intensidad que cortaba la niebla como cuchillos. No parecía humana, pero tampoco podía ser algo completamente extraño. Había algo familiar en su presencia, algo que lo hacía sentir como si la conociera desde siempre. La mujer no se movió, solo lo observó fijamente. El protagonista, sin poder evitarlo, se acercó lentamente, como si fuera atraído por un poder invisible. ¿Quién eres?, preguntó, la voz firme, aunque sus palabras temblaban con la incertidumbre. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, extendió la mano hacia él, señalando algo a lo lejos en la niebla. Un resplandor suave comenzó a brillar a través de la densa cortina de neblina, como una luz distante. Algo lo llamaba desde ese punto, algo que parecía venir de la misma niebla. El hombre miró hacia la dirección indicada, pero no podía ver nada claro. Solo la luz que lo invitaba a seguir adelante. Tú, tienes que ir hacia allí, dijo la mujer, su voz era suave, casi musical, pero cargada de una tristeza indescriptible. El camino que buscas no está en la realidad, no está en este mundo. Tienes que cruzar al otro lado. El hombre no entendió completamente sus palabras, pero la sensación de urgencia que la mujer transmitía fue suficiente para que se sintiera obligado a seguirla. ¿El otro lado? ¿De qué hablaba? Pero no pudo formular más preguntas. Algo dentro de él lo impulsó a caminar hacia la luz que se ofrecía a través de la niebla. Antes de que pudiera dar un paso más, la mujer habló nuevamente, su tono se hizo más grave, más sombrío. No olvides. Ellos están observando. Las manos rojas, no descansan. No dejarán que llegues tan fácilmente. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la mujer eran claras, pero al mismo tiempo, inexplicablemente vagas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué las manos rojas lo estaban buscando? La confusión lo llenaba, pero el deseo de comprender, de encontrar respuestas, era más fuerte que el miedo. Se adelantó, el sendero parecía alargarse a medida que daba pasos hacia la luz. Cuanto más se acercaba, más brillaba, más intensa se volvía la luz que lo llamaba. La niebla a su alrededor comenzó a disiparse, y el aire se sintió de alguna manera más liviano, aunque la sensación de estar en un lugar diferente lo invadió. Ya no estaba en el mundo que conocía. Algo había cambiado. Finalmente, llegó a la luz. En el instante en que la tocó, una ola de calor lo envolvió. No era un calor físico, sino una sensación de comprensión profunda, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. La niebla desapareció por completo, y ante él apareció un paisaje que jamás había visto antes, pero que de alguna manera le era terriblemente familiar. El lugar era vasto, interminable, como una llanura infinita de tierra árida y seca, donde el cielo se extendía con un tono naranja profundo, como si estuviera al borde de una tormenta. Al fondo, se alzaban montañas oscuras, sus picos casi tocando el cielo. En el aire, algo pesado, casi tangible, flotaba. El hombre no podía identificar qué era, pero sentía la presencia de algo antiguo y poderoso, algo que había estado esperando su llegada. A su alrededor, en la distancia, pudo ver sombras que se movían rápidamente, como si algo estuviera acechando, siguiéndolo. Las manos rojas lo estaban buscando, tal como había dicho el extraño. El miedo comenzó a apoderarse de él nuevamente, pero ahora no podía dar marcha atrás. Ya había cruzado al otro lado. Algo lo esperaba, pero no sabía qué. Este capítulo lleva al protagonista más cerca de lo desconocido, introduciendo el misterio del otro lado y la presencia inquietante de las manos rojas. La tensión sigue creciendo, y el protagonista ahora se encuentra en un lugar que desafía su comprensión, rodeado de elementos que lo impulsan a seguir adelante. Capítulo 6. El otro lado.
El hombre se encontraba ahora en un paisaje que no podía definir. Todo a su alrededor era extraño, ajeno a lo que conocía, pero al mismo tiempo, había algo en el que lo hacía sentirse, por un breve momento, como si hubiera estado allí antes. La vastedad del lugar era sobrecogedora, pero al mismo tiempo, lo atrapaba, lo absorbía. La tierra, de un color grisáceo, se extendía sin fin, como una vasta llanura donde las sombras danzaban de manera inquietante. La atmósfera era densa, cargada de una pesadez que casi podía sentirse sobre los hombros. El cielo, de un naranja oscuro, no parecía natural, como si el sol estuviera al borde de extinguirse. No había estrellas, solo ese resplandor enfermizo que bañaba la tierra. El aire estaba impregnado de una sensación de opresión, como si algo invisible lo estuviera vigilando. Los ecos de los murmullos que había escuchado en la niebla antes de llegar al otro lado seguían resonando en su mente, como voces lejanas que lo llamaban. Pero ahora, al estar completamente inmerso en ese lugar, esos susurros parecían haber aumentado, transformándose en gritos distorsionados que de vez en cuando alcanzaban sus oídos, sin que pudiera distinguir sus palabras. Era como si los ecos provinieran de la misma tierra, de un ser profundo e invisible. De repente, en la distancia, una figura apareció, rompiendo el silencio. Era un hombre, vestido con una capa oscura, que caminaba hacia el compaso firme. Su rostro estaba en sombras, pero algo en su postura era decididamente imponente, como si fuera una presencia de autoridad en ese mundo extraño. A medida que se acercaba, el hombre que lo observaba sintió como una presión invisible lo oprimía aún más. La figura no dijo nada al principio, pero su mirada, penetrante y llena de sabiduría, no dejaba de observársele. El protagonista intentó hablar, pero las palabras no salían. No sabía cómo comenzar a preguntar, cómo abordar lo que estaba sucediendo. Pero el hombre de capa negra no necesitaba palabras para comunicarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano, y una suave vibración llenó el aire, como si sus movimientos alteraran la misma esencia de la atmósfera. Finalmente, la voz del hombre resonó en el aire, grave y profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra. Has llegado al lugar de las respuestas, pero las respuestas no son fáciles de encontrar. Este no es un sitio para los que buscan certezas. Aquí, solo los que se atreven a enfrentarse a lo desconocido encuentran lo que buscan. Pero ten cuidado, algunas respuestas son más oscuras de lo que imaginas. El protagonista, aunque temeroso, pudo articular unas palabras. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? La figura de la capa oscura lo miró con una mezcla de compasión y desaprobación, como si estuviera evaluando su valor para entender la verdad. Este lugar es el reflejo de todo lo que has dejado atrás, el umbral entre lo que conoces y lo que temes. La niebla que cruzaste no era solo un obstáculo físico, sino un portal hacia tu interior. Lo que verás aquí no es solo el mundo que te rodea, sino también los miedos que arrastras contigo, las sombras que no has querido enfrentar. Lo que has hecho al venir aquí es aceptar el desafío de enfrentarte a lo que aún no entiendes de ti mismo. El hombre sintió que sus piernas se debilitaron por un momento. Estaba en un lugar donde las reglas no tenían sentido. ¿Un reflejo de sí mismo? ¿Era esto lo que la mujer en la niebla había querido decir cuando habló del otro lado? Todo parecía volverse cada vez más confuso. Pero había algo en las palabras del hombre que lo motivaba a seguir, a avanzar. La figura continuó, sin inmutarse por la confusión del protagonista. Este lugar está lleno de aquellos que vinieron antes que tú, buscando respuestas, buscando comprensión. Algunos nunca regresaron. Otros, aquellos que fueron más fuertes, encontraron lo que buscaban, pero a un costo. Las manos rojas no son solo una amenaza. Son el precio de este viaje, el precio de conocer lo prohibido. El protagonista, ahora completamente atrapado por la gravedad de la conversación, dio un paso hacia adelante. ¿Quiénes son las manos rojas?, preguntó, sintiendo como el peso de esas palabras lo arrastraba hacia una inevitable verdad. El hombre de capa negra suspiró, y su rostro, finalmente iluminado por un débil resplandor, mostró una expresión de tristeza. Sus ojos, aunque humanos, parecían reflejar siglos de conocimiento. Las manos rojas son la manifestación de la oscuridad que buscas. Pero no creas que son solo una sombra externa. Son parte de ti, una parte que has estado negando. Son tus miedos, tus culpas, tus deseos ocultos. No puedes escapar de ellas.
Solo puedes enfrentarlas. El aire se tornó aún más denso, y el protagonista sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo, como si las palabras del hombre fueran un presagio. El miedo, esa sensación familiar que había experimentado en sus pesadillas, comenzaba a ser más tangible que nunca. Pero algo en su interior, algo profundo y resonante, lo impulsó a seguir preguntando. ¿Qué debo hacer para liberarme de ellas? Preguntó, su voz temblando al pronunciar esas palabras. La idea de enfrentarse a algo tan inabarcable como su propia oscuridad lo aterraba, pero sabía que no tenía otra opción. La figura de la capa negra lo miró fijamente, y una sombra de reconocimiento apareció en sus ojos. Para liberarte, debes primero aceptar lo que eres. Solo entonces podrás confrontarlas. Este lugar no es un sitio de castigo, sino de revelación. Y recuerda, no todos los que vienen aquí sobreviven. No todos son capaces de enfrentarse a su verdad. Con esas palabras, el hombre en la capa oscura dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección a las montañas oscuras que se alzaban a lo lejos. Cada paso que daba parecía deshacer la niebla que lo rodeaba, revelando aún más del paisaje extraño y desolado. El protagonista, con el corazón acelerado, sintió que no podía quedarse atrás. No había vuelta atrás. El viaje hacia el entendimiento y la confrontación con sus propios miedos acababa de comenzar. La figura desapareció en la distancia, y el hombre se quedó allí, solo en el vasto vacío, con una sensación de incertidumbre más profunda que nunca. Las manos rojas se acercaban. Ya nada lo protegería. Este capítulo profundiza en la revelación de que el protagonista no solo enfrenta un mundo extraño, sino que también debe enfrentarse a sí mismo. La figura misteriosa lo introduce en una nueva comprensión de lo que está sucediendo, y la tensión aumenta conforme se aproxima la confrontación con sus propios miedos y deseos. Capítulo 7. La amenaza de las sombras. El viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo una sensación de desesperanza que parecía recorrer toda la extensión de la tierra gris. El hombre avanzaba sin rumbo fijo, pero su paso se volvía más decidido. Cada paso que daba hacia adelante parecía ser más difícil que el anterior. La tierra bajo sus pies se volvía más blanda, como si se tratara de una masa húmeda que se hundía poco a poco en el suelo. En su pecho, el peso de lo que había aprendido comenzaba a apoderarse de él, y las palabras del hombre de capa negra resonaban en su mente como un eco constante. Este lugar es el reflejo de todo lo que has dejado atrás. Las manos rojas son parte de ti. El protagonista sentía que la atmósfera se cerraba sobre él, como si las mismas sombras que lo rodeaban pudieran tragárselo. Sin embargo, a pesar del miedo creciente, había algo en su interior que no podía ignorar. No estaba aquí por accidente. Algo en su alma le decía que debía continuar. Las respuestas que tanto había deseado ahora estaban al alcance de su mano, pero las palabras de la figura de capa negra lo atormentaban. Este lugar no es un sitio de castigo, sino de revelación. Pero, ¿revelación de qué? ¿Acaso lo que encontraría aquí sería suficiente para comprender lo que había estado buscando toda su vida? ¿O simplemente sería una ilusión más, como tantas otras que había perseguido? Mientras caminaba, el suelo parecía comenzar a agitarse bajo sus pies, como si las raíces del mundo mismo se estuvieran moviendo. De repente, la oscuridad que lo rodeaba pareció solidificarse. Las sombras comenzaron a alargarse, estirándose hasta tocarlo. Entonces, algo apareció a lo lejos. En un principio, parecía una figura, pero conforme se acercaba, el hombre pudo distinguir que no era solo una figura humana. Era algo mucho más oscuro, con la forma de una sombra retorcida, una entidad que parecía estar formada por las mismas sombras que lo rodeaban, pero que tomaba una forma física, como si hubiera cobrado vida. La figura estaba inmóvil, observándolo. No había ojos, pero su presencia era inconfundible, como una amenaza constante que lo acechaba. El hombre sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El aire alrededor de él parecía vibrar con una energía extraña, algo malévolo y peligroso. ¿Quién eres? El hombre intentó hablar, pero su voz sonó débil, como si estuviera atrapado en el mismo aire espeso que lo rodeaba. La sombra no respondió. En lugar de eso, se movió, deslizándose lentamente hacia él, casi como si estuviera flotando sobre la tierra. Su forma era cambiante, oscilando entre lo humano y lo monstruoso, como si estuviera tomando distintas formas en su camino, adaptándose a su entorno, a su miedo.
El hombre retrocedió instintivamente, pero cada paso que daba parecía acercarlo más a la criatura. Un frío impenetrable comenzó a invadirlo, y una sensación de angustia lo consumió. Las sombras que antes se alargaban a su alrededor ahora parecían cobrarse vida, rodeándolo, tocándolo, invadiendo su espacio con una presión insoportable. El protagonista miró a su alrededor, buscando alguna salida, alguna forma de escapar. Pero las sombras seguían creciendo, las figuras retorcidas emergían de la oscuridad, uniéndose a la figura central, multiplicándose y rodeándolo en un círculo imposible de romper. Fue entonces cuando recordó las palabras del hombre de capa negra. Las manos rojas son la manifestación de la oscuridad que buscas. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las manos rojas, esas mismas manos que habían sido mencionadas en su encuentro con la figura misteriosa, ahora parecían manifestarse en la forma de estas sombras. No eran simplemente formas abstractas. Eran presencias físicas, tangibles y aterradoras, como si de verdad pudieran alcanzarlo y desgarrarlo. El miedo lo invadió, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él despertó. Sabía que no podía huir. Sabía que esta era la prueba, la confrontación que había estado esperando sin quererlo. Las sombras no podían simplemente ser derrotadas por la huida, porque no solo se trataba de un enemigo externo. Se trataba de un enfrentamiento consigo mismo. Se detuvo y respiró profundamente. Las sombras avanzaron, pero él permaneció inmóvil. En ese momento, algo en su interior se quebró. No podía dejar que el miedo lo dominara. No podía huir más. «Basta», gritó con más fuerza de la que pensaba tener. «Soy más que esto». No me vas a vencer. La figura oscura se detuvo por un momento, como si se estuviera deteniendo para estudiar su reacción. El protagonista se obligó a seguir hablando, aunque su voz temblaba. «Las manos rojas no me pertenecen. No voy a ser parte de ellas». Con esas palabras, algo cambió en el aire. Las sombras vacilaron, se retorcieron, como si estuvieran a punto de desmoronarse. Era como si la misma realidad del lugar estuviera respondiendo a su declaración. La presión en el aire se aligeró, y por primera vez desde que había llegado, pudo respirar con algo de claridad. La sombra, antes poderosa y aplastante, comenzó a desvanecerse, disipándose lentamente en el aire gris. Pero, en el fondo de su ser, el hombre sabía que esta no era la última vez que se enfrentaría a las sombras. Estaba claro que lo que había comenzado no se resolvería tan fácilmente. Aún así, por un breve momento, había recuperado el control. Las sombras se disolvieron por completo, y el silencio regresó al mundo que lo rodeaba. La sensación de amenaza desapareció, pero las palabras del hombre de capa negra seguían flotando en su mente. «Este lugar es el reflejo de todo lo que has dejado atrás». De repente, comprendió algo importante. No podía vencer a las sombras luchando contra ellas como un enemigo externo. Debía enfrentarlas dentro de sí mismo, reconocerlas, aceptarlas y, al final, superarlas. Aliviado pero más decidido que nunca, el hombre comenzó a caminar nuevamente, sabiendo que esta batalla interna estaba lejos de haber terminado. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad aún más profunda, y el desafío que había aceptado ahora era claro. Debía encontrar el equilibrio entre las sombras y la luz dentro de él, si esperaba salir de este mundo con la respuesta que buscaba. Este capítulo ahonda en el concepto de confrontar los propios miedos y sombras internas. Las figuras oscuras, en lugar de ser simples amenazas externas, representan las luchas internas que el protagonista debe superar para avanzar. Capítulo 8. La caverna de los ecos. La calma que había seguido al encuentro con las sombras fue efímera, como una calma tensa antes de la tormenta. El hombre caminaba sin rumbo claro, pero cada paso que daba parecía alejarlo más de la seguridad del mundo que conocía. Un mundo que, por más oscuro que fuera, siempre había sido familiar. Ahora, todo a su alrededor era extraño, una tierra que se retorcía y cambiaba constantemente, como si respondiera a sus propios pensamientos y deseos más profundos. Tras lo que había sucedido con las sombras, una nueva sensación lo envolvía. El peso de lo desconocido. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, de visiones distorsionadas que venían y se desvanecían. Cada tanto, la oscuridad parecía ceder, pero luego una nueva amenaza surgía, como si todo estuviera esperando a ser descubierto, a ser entendido. En el horizonte, algo peculiar llamó su atención.
A lo lejos, un contorno oscuro emergía de la niebla, como si fuera una caverna o algún tipo de entrada. El hombre, aún buscando respuestas, decidió acercarse. No podía ignorar la sensación de que ese lugar, esa caverna, era el siguiente paso en su camino. Algo en su interior le decía que debía adentrarse, aunque no comprendía por qué. A medida que se acercaba, los ruidos del mundo a su alrededor se apagaban lentamente. El sonido del viento, el susurro de la tierra, e incluso su propio respirar, se desvanecían, hasta que todo lo que quedaba era el pesado silencio de la caverna. El aire se sentía denso, húmedo, como si algo estuviera a punto de despertar. No había luz al fondo de la caverna, pero en su interior se escuchaban ecos extraños, como si las paredes mismas estuvieran susurrando. Al entrar, el hombre sintió como su cuerpo se tensaba. Sabía que no estaba solo. Algo lo observaba. Pero no pudo evitar dar un paso más. A cada paso, los ecos aumentaban, repitiendo lo que él pensaba. Sus propios pensamientos, su propio miedo, sus dudas y sus deseos más profundos reverberaban por las paredes de la caverna, haciendo eco en su mente. ¿Por qué estás aquí? La voz de su propia mente lo alcanzó, distorsionada, como si estuviera siendo transmitida a través de un vasto espacio vacío. ¿Qué buscas? La voz repitió, esta vez más fuerte, más clara. El hombre se detuvo. La sensación de estar siendo observado, de estar siendo invadido por sus propios pensamientos, se volvió insoportable. Sin embargo, se obligó a seguir adelante. Sabía que debía enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Si quería encontrar las respuestas, tenía que seguir. Busco la verdad. Dijo en voz alta, aunque el eco de sus palabras parecía burlarse de él. El silencio siguió, pesado y profundo, antes de que una nueva voz comenzara a surgir, esta vez más débil, como un susurro al oído. La verdad, no siempre es lo que parece. ¿Qué significa eso? El hombre preguntó, con voz tensa, su angustia creciendo al ritmo de los ecos. La verdad no se encuentra en lo que ves, sino en lo que temes. La voz respondió, y las palabras reverberaron dentro de la caverna, como un trueno lejano. El hombre cerró los ojos, tratando de bloquear las voces. Pero las palabras seguían viniendo, más fuertes, más penetrantes, cada vez más claras. Miedo, dijo una de las voces, esta vez casi susurrando. En ese instante, una nueva imagen invadió su mente, tan vívida como si estuviera sucediendo en ese mismo momento. Vio un espejo antiguo, cuya superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo. En él, vio reflejada una figura que no era suya, sino la de alguien que había conocido en su pasado, alguien cuya presencia siempre había sido una sombra, una figura que nunca había podido olvidar. Era el rostro del hombre de capa negra. El hombre dio un paso atrás, sobresaltado. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero dejó una sensación de incomodidad que lo recorrió de pies a cabeza. ¿Quién eres? El hombre gritó, exasperado, mirando a su alrededor. Pero la caverna no respondía. Las voces, los ecos, desaparecieron por un momento. El silencio volvió a pesar, como si todo hubiera caído en una profunda quietud. El hombre continuó caminando, cada vez más rápido, como si intentara huir de las voces que lo acosaban. Pero el pasillo parecía alargarse interminablemente. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y el eco de sus propios pasos parecía burlarse de él, reflejándose en las paredes con un retumbar que lo hacía sentir aún más pequeño, aún más atrapado. De repente, una luz apareció en el fondo de la caverna. Era tenue, pero suficiente para vislumbrar una figura, una forma en la que no podía confiar. Se acercó con cautela, los latidos de su corazón acelerándose. Al acercarse a la luz, vio que era un objeto en el suelo. Al principio pensó que era una piedra, o tal vez algún tipo de relicario, pero al agacharse para examinarlo, se dio cuenta de que era algo mucho más extraño. Era una caja, una pequeña caja de madera, envejecida y gastada por el tiempo. En ella, había una inscripción, aunque estaba casi borrada, ilegible. El hombre la recogió con cautela. En cuanto sus dedos tocaron la caja, una sensación de frío lo recorrió, y las voces que lo habían acosado hasta entonces volvieron a resonar, esta vez con más fuerza. Abel Arcaja. El hombre dudó, pero sabía que no podía ignorar lo que acababa de encontrar.
Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró un objeto pequeño, algo que parecía una llave. Una llave antigua, metálica, desgastada por el tiempo, pero aún intacta. La imagen del hombre de capa negra volvió a su mente, y de repente, comprendió. Esa llave no era solo un objeto. Era la clave para abrir lo que estaba encerrado en él mismo. La puerta que lo separaba de las respuestas. Pero, ¿estaba listo para enfrentarse a lo que podía descubrir detrás de esa puerta? El hombre guardó la llave en su bolsillo, y, con una determinación renovada, continuó su camino. Sabía que lo que había comenzado ahora no tenía marcha atrás. Este capítulo explora los miedos internos y la confrontación con los ecos del pasado, mostrándonos cómo el protagonista empieza a desvelar los secretos que han estado enterrados en su psique, y cómo la búsqueda de la verdad no solo es un viaje hacia el exterior, sino también un enfrentamiento con uno mismo. Capítulo 9. El rostro en la oscuridad. La caverna había comenzado a sentirse menos como un refugio y más como un laberinto interminable. Cada paso que el hombre daba parecía alejarlo de cualquier punto de referencia, como si el mismo tiempo y espacio estuvieran manipulados por alguna fuerza desconocida. El aire pesado y húmedo continuaba rodeándolo, y los ecos de la caverna, que antes le susurraban palabras vagas, ahora se habían transformado en algo más concreto. Un murmullo lejano que lo llamaba, susurrando su nombre en un idioma que no entendía, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. La caja que había encontrado, con la extraña llave dentro, había traído consigo una sensación de inquietud aún mayor. Aunque la había guardado cuidadosamente en su bolsillo, el peso de su presencia parecía presionar su pecho, como si estuviera marcada por algo más grande que él, algo que nunca podría comprender completamente. No podía dejar de pensar en la imagen del hombre de capa negra, una figura que siempre había estado fuera de su alcance, pero que ahora parecía estar más cerca que nunca. La oscuridad se espesaba alrededor de él. A medida que avanzaba, la luz de su antorcha comenzaba a desvanecerse, como si la propia caverna la absorbiera. La luz titilaba, débil y vacilante, y el hombre comenzó a preguntarse si la oscuridad misma estaba viva, si todo lo que le rodeaba lo estaba observando y esperando. De repente, un cambio en el aire lo alertó. Un frío súbito, más intenso que cualquier otra cosa que hubiera sentido en la caverna, lo envolvió. Era un frío que no venía de ningún lugar físico, sino de una presencia invisible que lo rodeaba, que lo acechaba. En ese momento, el silencio se hizo aún más profundo, como si toda la caverna hubiera dejado de respirar. Y fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en lo que antes había sido la penumbra total, apareció una figura. Era una sombra al principio, pero a medida que se acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Un hombre, alto y esbelto, vestido con una capa negra que brillaba levemente en la oscuridad, como si estuviera hecha de una tela que absorbía toda la luz. Su rostro estaba sombrío, casi invisible en las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Un brillo amarillo, como el de un animal salvaje acechando en la oscuridad. El hombre no podía moverse. La figura parecía tenerlo atrapado en su mirada, sus ojos fijos en los suyos, despojándolo de cualquier pensamiento coherente. Cada parpadeo lo sentía como una eternidad. El aire a su alrededor se espesaba más y más, hasta que parecía imposible respirar. El hombre de capa negra avanzaba lentamente, como si la distancia no fuera un obstáculo, como si las leyes del espacio no se aplicaran a él. Cada paso que daba lo acercaba más al protagonista, hasta que, a unos pocos metros, se detuvo. El brillo en sus ojos aumentaba, como si la oscuridad misma estuviera alimentándose de su presencia. Finalmente, la voz. Una voz profunda y resonante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Por qué huyes de lo que eres? La voz del hombre de capa negra preguntó, y las palabras llenaron la caverna como una vibración que lo hizo estremecerse. El hombre intentó hablar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada, como si una mano invisible lo estuviera sujetando. Solo pudo mirarlo fijamente, atrapado en esa mirada penetrante. El hombre de capa negra sonrió, una sonrisa fría y vacía, como si estuviera burlándose de él. Luego levantó una mano, y el hombre vio cómo la figura oscura señalaba hacia el fondo de la caverna, hacia una abertura en la pared rocosa que no había notado antes. Era un pasaje estrecho, cubierto por una niebla espesa que no permitía ver qué había al otro lado. «¿Vas a seguir adelante?». La voz sonó nuevamente,
ahora con una intensidad más fuerte, como si estuviera invadiendo su mente. El hombre no sabía qué hacer. El miedo lo paralizaba, pero algo dentro de él, una fuerza que no podía identificar, lo impulsó a dar un paso hacia el pasaje. No podía evitarlo. Sabía que la figura de la capa negra estaba relacionada con algo que debía entender, algo que no podía escapar, aunque quisiera. Cuando cruzó la puerta del pasaje, el hombre sintió una sensación extraña, como si estuviera cruzando una barrera entre dos mundos. La atmósfera cambió instantáneamente, y el aire se volvió aún más denso. Los ecos se desvanecieron, reemplazados por un silencio profundo que lo rodeaba por completo. El pasaje no parecía tener fin, pero avanzaba sin cesar. La luz de su antorcha apenas lograba iluminar el camino frente a él, y la sensación de que algo lo observaba nunca lo abandonaba. Como si, a cada paso, estuviera adentrándose en lo más profundo de sí mismo, en un lugar donde su propia existencia comenzaba a desdibujarse. Al final del pasaje, una figura apareció. Era pequeña, casi invisible en la penumbra, pero al acercarse, el hombre pudo ver que era una mujer. Su rostro era conocido, aunque no sabía de qué. Los ojos de la mujer brillaban con la misma intensidad que los del hombre de capa negra, pero había algo en ella que parecía menos amenazante. Ella lo miraba fijamente, y a pesar del miedo que lo envolvía, el hombre sintió una extraña sensación de familiaridad. «Tú ya sabes lo que tienes que hacer». La voz de la mujer fue suave, casi un susurro, pero en ella había una certeza que lo dejó sin aliento. El hombre intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría todo lo que había creído sobre sí mismo. La mujer dio un paso hacia él, y en ese momento, todo lo que pensaba y sentía se disolvió en una sola pregunta. ¿Quién era él realmente? Este capítulo profundiza en el encuentro directo con lo inexplicable, donde el protagonista comienza a confrontar no solo su pasado, sino la oscuridad que lo rodea y lo que representa. La figura del hombre de capa negra continúa siendo un símbolo de lo oculto y lo inevitable. Capítulo 10. La revelación del pasado. El hombre se encontraba parado en la oscuridad de la caverna, su mente un torbellino de pensamientos y emociones que no podía procesar. La figura femenina, cuyos ojos brillaban con una intensidad inquietante, lo observaba en silencio, como si esperara una reacción. La conexión inexplicable que sentía con ella parecía atravesar todo su ser, como si hubiera sido testigo de su vida, de su dolor y sus secretos, aún sin haberlo conocido jamás. El frío que lo envolvía parecía haber desaparecido, pero el peso del conocimiento que había tocado lo hizo sentirse aún más abrumado. A medida que la mujer se acercaba, sus pasos eran suaves, casi inaudibles, pero en cada uno de ellos el hombre sentía un estremecimiento en su pecho. Algo en su mirada lo estaba desnudando, revelando partes del mismo que había tratado de ocultar durante años. No entiendes lo que está pasando, ¿verdad? La voz de la mujer cortó el silencio. Era suave, pero había una firmeza en ella que no dejaba espacio para dudas. El hombre trató de hablar, pero las palabras se le escaparon, como si una fuerza invisible las hubiera arrebatado de su garganta. Su mirada se desvió hacia la caverna, buscando alguna explicación en las paredes rocosas, pero lo único que encontró fue más oscuridad, más misterio. Es natural que no lo entiendas. La mujer continuó, sus palabras llenas de una serenidad desconcertante. Es difícil ver lo que está frente a ti cuando la mente está nublada por el miedo y la ignorancia. Pero todo tiene un propósito. Todo está conectado. Tú lo sabes, lo sientes. El hombre respiró profundamente, un intento desesperado de calmar su mente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era esta mujer que parecía conocer su alma mejor que él mismo? Tú no estás aquí por accidente. Ella agregó, su mirada fija en él. Este lugar, este viaje, es parte de algo mucho más grande que tú. Y que yo. Todos estamos entrelazados, y todo lo que has vivido hasta ahora te ha traído hasta aquí. No hay escapatoria. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación, pero al mismo tiempo, el hombre sentía una resistencia en su interior, una barrera que no podía romper. Él no quería creerlo. Quería salir de ese lugar, huir de la oscuridad, escapar del destino que la mujer parecía insinuar. Pero algo dentro de él sabía que no podía. La sensación de inevitabilidad era tan fuerte que le costaba siquiera resistirse. Myra dentro de ti. La mujer susurró,
un gesto suave hacia su pecho. El miedo que sientes no es nuevo. Lo has llevado contigo desde siempre. Esa angustia, esa sensación de que algo te persigue, te acecha, es una parte de ti mismo, una parte de tu historia que nunca has querido enfrentar. El hombre sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Una parte de él sabía exactamente a qué se refería. Había cosas en su pasado que había enterrado profundamente, recuerdos que había intentado borrar de su mente, pero que siempre volvían, de alguna forma, para atormentarlo. Momentos que preferiría olvidar, pero que seguían presentes en cada rincón de su ser. Tú ya lo sabes. La mujer insistió, acercándose aún más. El pasado no se puede enterrar para siempre. La sombra que te sigue es solo un reflejo de lo que has evitado enfrentar. De repente, como si las palabras hubieran abierto una puerta en su mente, el hombre sintió una oleada de recuerdos. Imágenes distorsionadas de su infancia, fragmentos de una vida que había dejado atrás, comenzaron a surgir como sombras en su visión. Vio a su madre, con su rostro angustiado, mirándolo con desesperación antes de desaparecer en un grito que retumbaba en sus oídos. Vio la figura del hombre de capa negra, observándolo desde las sombras, pero en lugar de ser un extraño, el hombre de capa negra se transformó en algo más familiar, una figura del pasado, alguien que había sido parte de su vida, alguien que nunca había querido reconocer. No. El hombre gritó, dándose la vuelta, buscando escapar de esas imágenes que lo asfixiaban. Pero la mujer no lo dejó moverse. Sus ojos brillaban con una intensidad cegadora, y con un gesto de su mano, hizo que el hombre se detuviera. La caverna, la oscuridad, todo parecía desvanecerse mientras los recuerdos lo envolvían. No puedes huir, dijo la mujer con suavidad, pero con una autoridad inquebrantable. Este es el momento. El pasado debe ser enfrentado para que puedas seguir adelante. En ese instante, el hombre sintió como sus propios demonios se desataban. Las figuras del pasado, las sombras de su niñez, todos esos momentos que había negado, comenzaron a tomar forma en su mente. La figura del hombre de capa negra se convirtió en una manifestación de todo lo que había tratado de evitar. Y entonces, comprendió. La mujer, la caverna, el hombre de capa negra, todo era parte de un ciclo que debía romper. El hombre respiró profundamente, aceptando finalmente lo que tenía que hacer. Sabía que no podía huir de su pasado, no podía seguir corriendo de sus miedos. Enfrentarlos, por más aterrador que fuera, era lo único que lo liberaría. Estoy listo, dijo, con voz temblorosa, pero decidida. La mujer lo miró por un largo momento antes de asentar con la cabeza, como si ya supiera lo que iba a decir. Entonces, el camino sigue adelante. Con esas palabras, la oscuridad comenzó a disiparse lentamente, y el hombre dio un paso hacia lo desconocido, preparado para enfrentarse a lo que había estado evitando durante toda su vida. Este capítulo marca el momento en que el protagonista finalmente se enfrenta a los recuerdos y las sombras de su pasado. La conexión con la mujer en la caverna lo lleva a un entendimiento profundo de sí mismo, pero también abre la puerta a nuevas revelaciones que cambiarán su destino. Capítulo 11. El encuentro con el destino. El aire en la caverna parecía cargado de una energía distinta, una vibración sutil que recorría las paredes y llegaba hasta los huesos del hombre. Sentía que la oscuridad había empezado a ceder, como si una luz invisible estuviera iluminando los rincones más oscuros de su alma. Pero, a pesar de la luz que comenzaba a abrirse paso, el hombre sabía que todavía había mucho más por descubrir. El camino que había elegido seguir no era un camino fácil, y lo que le esperaba a continuación podría ser aún más aterrador. La mujer, ahora más cercana que nunca, lo miraba con una mezcla de comprensión y severidad. No era una mirada de compasión, sino de alguien que sabía lo que el hombre debía atravesar. A través de sus ojos, el hombre veía un reflejo de lo que él podría llegar a ser, si lograba superar las pruebas que se avecinaban. Pero en lo más profundo, sentía que algo mucho más grande que él estaba en juego, algo que se remontaba a tiempos más antiguos de lo que podía comprender. Lo que temes no es el fin, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Es el principio. El hombre frunció el ceño, buscando en sus recuerdos alguna clave que le ayudara a entender lo que ella había dicho. Pero, en su mente, solo había fragmentos dispersos de imágenes borrosas, recuerdos incompletos de momentos que nunca había podido unir. Sin embargo, las palabras de la mujer se instalaron en su mente,
dándole una sensación de urgencia que no podía ignorar. El pasado está delante de ti, continuó ella. Todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, te ha llevado a este punto. Aquí, en este lugar, se toma una decisión. A pesar de las palabras que resonaban en sus oídos, el hombre no podía evitar sentir que había algo más allá de lo que sus sentidos podían percibir. Era como si el aire mismo tuviera una sustancia que lo rodeaba, como si la caverna misma estuviera viva y respirando con él. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de desesperación y determinación. No podía seguir esperando, no podía seguir dudando. La verdad estaba allí, delante de él, y tenía que tomarla con ambas manos, sin importar las consecuencias. La mujer asintió lentamente, su rostro grave y sereno. Debes enfrentarte a tu propio reflejo, dijo, su voz suave pero cargada de significado. El hombre que eres no es el mismo que fuiste. El hombre que fuiste no es el mismo que serás. Pero solo tú puedes decidir qué futuro te espera. En ese momento, el hombre sintió que el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si la tierra misma estuviera reaccionando a sus palabras. La caverna se estrechó a su alrededor, las paredes parecían moverse, y en la distancia, vio una luz débil que comenzaba a aparecer a través de la oscuridad. Era como una rendija que se abría lentamente, revelando un pasaje secreto, un nuevo camino que parecía estar esperándolo. Sin pensarlo, dio un paso hacia la luz. Pero antes de que pudiera avanzar más, la mujer lo detuvo con un gesto de la mano. No es tan fácil, dijo. Cada paso hacia la luz es también un paso hacia la verdad. El hombre la miró, confundido, pero ella simplemente lo observó con calma, como si supiera exactamente lo que debía suceder. No había miedo en sus ojos, solo una espera tranquila. El hombre comprendió que no se trataba de escapar de la oscuridad, sino de caminar a través de ella, de aceptar lo que había en la penumbra antes de llegar a la luz. Debes enfrentarte a lo que eres. No solo lo que has sido, sino lo que te has convertido. La mujer habló con un tono solemne. La verdad tiene muchas formas, y no todas son agradables. Algunas serán difíciles de aceptar. El hombre sintió una oleada de incomodidad. La luz frente a él ya no parecía tan reconfortante como antes. De hecho, se sentía más como un desafío, como una llamada a la acción que lo obligaba a ver lo que había estado evitando. Pero sabía que no podía retroceder, no sin haber respondido a esa llamada. Se acercó con cautela, pero en su interior sentía que ya no estaba solo. Algo o alguien lo acompañaba, una presencia invisible que lo empujaba hacia adelante, hacia la revelación de su verdadero ser. La mujer lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación mientras él avanzaba. No dijo una palabra más, pero sus ojos hablaban por ella, comunicando una certeza que él no podía ignorar. El camino hacia la luz era solo el primer paso. El verdadero reto aún estaba por llegar. Con cada paso, la oscuridad comenzó a desvanecerse, como si el hombre estuviera tomando posesión de su propio destino. Sin embargo, a medida que se acercaba a la luz, algo extraño comenzó a suceder. El terreno bajo sus pies comenzó a cambiar. Ya no era sólido, y cada paso que daba se sentía más incierto, como si el suelo estuviera cediendo a su peso. Pero no había vuelta atrás. Él sabía que, al final, la luz lo estaba esperando. Y con ella, la verdad. Este capítulo refleja la última etapa del viaje interior del hombre. Enfrentarse a sí mismo, reconocer su propio reflejo y decidir cuál será su futuro. La luz, que antes parecía ser una fuente de esperanza, ahora se presenta como un desafío, un recordatorio de que la verdad no siempre es fácil de aceptar. Pero este es solo el comienzo del verdadero cambio, el comienzo de un viaje que lo llevará más allá de lo que conoce y que desafiará sus propios límites. Capítulo 12. El camino de la redención. El hombre continuó su caminar hacia la luz, cada paso más decidido, pero también más incierto. La oscuridad que lo rodeaba parecía estar cediendo lentamente, como si la caverna misma estuviera dejando de existir. Sin embargo, no podía despojarse de la sensación de que aún quedaban muchos misterios por desvelar, muchos secretos por enfrentar. A medida que se acercaba, la luz que antes lo había atraído parecía ahora una presencia silenciosa, esperándolo con una calma que le helaba los huesos. Era como si la luz misma estuviera a punto de revelarle algo que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, alcanzó el umbral de la luz. Al principio,
Fue como entrar en un túnel de claridad. La oscuridad ya no existía, y el espacio se extendía a su alrededor, lleno de una energía palpable que lo invadía. Pero algo no estaba bien. Aunque la luz era radiante, había una sombra en su interior, una sombra que comenzaba a cobrar forma. Delante de él, apareció una figura. Al principio, pensó que era la mujer que lo había guiado a lo largo de este viaje, pero al observarla más de cerca, se dio cuenta de que no era ella. Esta nueva figura tenía una presencia imponente, un aura de poder que lo hacía sentirse pequeño, insignificante. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Has llegado hasta aquí, pero no puedes seguir adelante sin enfrentarte a lo que has sido. La voz de la figura resonó en el aire, profunda y temblorosa, como si viniera de un lugar lejano. El hombre intentó hablar, pero no pudo. La figura parecía comprender su silenciosa confusión, sin más preámbulos, levantó una mano. De repente, la luz cambió. Ya no era la misma luz cálida y serena que lo había guiado. Ahora era más fría, cortante, como una luz cegadora que despojaba todo a su paso. La figura extendió su mano hacia él, y algo extraño ocurrió. En ese instante, el hombre sintió que una parte de él se desprendía, como si su esencia misma fuera arrancada de su cuerpo. No era doloroso, pero sí profundo, como si todo lo que lo había definido durante años estuviera siendo despojado de él. Es el momento de que enfrentes tu verdadera naturaleza. La figura habló nuevamente, pero esta vez sus palabras eran como una sentencia, como si el destino del hombre ya estuviera sellado. El hombre se quedó allí, paralizado. No sabía qué significaban esas palabras, pero un temor profundo se apoderó de él. Sintió que estaba a punto de enfrentar algo que no podía comprender completamente. Algo que había estado oculto en las sombras de su vida, algo que había evitado a toda costa. De repente, la imagen de la mujer apareció en su mente, la guía que lo había acompañado hasta ese punto. Recordó sus palabras: el miedo que sientes no es nuevo. Era cierto. Había vivido con miedo durante toda su vida, miedo a enfrentarse a lo que era, miedo a las decisiones que había tomado, miedo a las consecuencias de sus propios actos. Pero ahora, frente a esta nueva figura, el miedo se había transformado en una ansiedad aún mayor, una sensación de que lo que enfrentaba no tenía vuelta atrás. La luz revela lo que escondes, lo que no quieres ver. La figura continuó, su tono implacable. Lo que tú temes no es el futuro, es el pasado. La culpa, las decisiones mal tomadas, las vidas rotas. Todo eso está aquí, esperando que lo enfrentes. El hombre sintió que sus rodillas flaqueaban. Miró al suelo y vio, en las sombras que se proyectaban bajo sus pies, figuras que representaban su pasado. Una figura familiar apareció, la de su madre, su rostro preocupado, lleno de tristeza. Más allá de ella, figuras distorsionadas se asomaban, reflejos de aquellos que había lastimado a lo largo de su vida, aquellos que había abandonado sin pensarlo. No puedo hacerlo, susurró el hombre, con la voz temblorosa. No quiero ver más. Pero la figura frente a él no mostró compasión. En lugar de eso, su voz se hizo aún más fuerte, más penetrante. Es demasiado tarde para huir. La verdad te seguirá, siempre. El tiempo no perdona. El hombre sintió un peso en su pecho, como si la carga de toda su vida estuviera acumulándose en ese momento. La imagen de su madre se desvaneció, y lo que quedó fue un abismo de sombras y recuerdos dolorosos. Sabía que no podía escapar de esto. La mujer que lo había guiado hasta aquí había sido su voz de esperanza, pero ahora tenía que enfrentar las sombras de su propio ser sin la ayuda de nadie más. A pesar de la desesperación, algo dentro de él comenzó a cambiar. Quizás no pudiera deshacer lo que había hecho, pero sí podía tomar responsabilidad por ello. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que la verdadera liberación no llegaría al evitar la verdad, sino al enfrentarse a ella. No quiero más sombras, dijo finalmente, su voz más firme. La figura de la máscara asintió lentamente. Entonces, acepta tu redención. El pasado no se puede borrar, pero el futuro puede ser diferente si te atreves a cambiar. Con esas palabras, el hombre sintió como las sombras comenzaban a disolverse. La luz a su alrededor volvió a ser cálida, reconfortante, pero esta vez no era solo una luz física. Era una luz interior, un sentimiento de aceptación,
de reconciliación con lo que había sido, y la posibilidad de transformarse en algo nuevo. ¿Estás listo para renacer? La figura preguntó. El hombre miró al frente, al camino que se abría ante él. No sabía lo que el futuro le depararía, pero sí sabía que este era el momento de tomar control de su destino. Sí, estoy listo. Respondió con firmeza. Y con esa respuesta, la figura desapareció, y el hombre, con el corazón más ligero, dio su primer paso hacia la redención. En este capítulo, el protagonista finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus actos y se enfrenta al peso de su pasado. La figura misteriosa lo obliga a confrontar su culpabilidad y a aceptar la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque esto signifique renunciar a las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. La luz, ahora, representa no solo la verdad, sino también la posibilidad de la redención. Capítulo 13. La encrucijada del alma. El hombre, tras dar su primer paso hacia la redención, se adentró en una senda que parecía a la vez familiar y desconocida. La luz que lo había acompañado no se desvaneció, sino que se extendió ante él, como un manto cálido que lo cubría, mientras los ecos de las palabras de la figura seguían resonando en su mente. El futuro puede ser diferente si te atreves a cambiar. Aquellas palabras se clavaron en su ser, como una semilla plantada en lo más profundo de su alma, esperando crecer, esperar un cambio genuino. Al avanzar, sus pensamientos comenzaron a tomar forma. El camino era silencioso, pero no desolado. Había vida en los árboles que flanqueaban su paso, un murmullo suave del viento entre las hojas, pero lo que más le llamó la atención fue el vacío que rodeaba todo, una calma profunda, como si el mundo mismo estuviera esperando el próximo movimiento, como si todo estuviera suspendido, aguardando una acción. Se sentó en una roca, buscando un momento de descanso, pero sus ojos no dejaban de escanear el paisaje. Cada rincón parecía ofrecer una nueva oportunidad, pero también un nuevo desafío. Su mente se inundaba con los recuerdos de su vida, de las decisiones que lo habían llevado hasta aquí, y se dio cuenta de lo frágil que era la diferencia entre el arrepentimiento y la aceptación. De repente, una figura apareció en el horizonte. Era una figura conocida, familiar, pero también distante. Era la misma mujer que lo había guiado desde el principio, aunque esta vez parecía diferente. Su rostro no mostraba la compasión que él recordaba, sino una expresión seria, casi distante. Sus ojos reflejaban una calma profunda, pero también una exigencia. Se acercó lentamente, sin prisa, hasta que estuvo a su lado. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó, sin rodeos. Su voz era suave, pero cargada de significado. El hombre no contestó de inmediato. Miró a su alrededor, tomando una respiración profunda. No sé si estoy listo para todo, pero sé que no puedo seguir huyendo. Fue lo único que pudo decir. La mujer asintió con la cabeza, su expresión permaneciendo serena, aunque había una ligera preocupación en su mirada. Tu camino no está marcado por lo que dejas atrás, sino por lo que decidas hacer ahora. Sus palabras eran claras, pero llenas de peso. La redención no es solo un acto de arrepentimiento. Es una serie de decisiones, cada una más difícil que la anterior. Lo que has dejado atrás no te definirá si decides forjar tu futuro. Pero aún tienes mucho por enfrentar. La mujer dio un paso atrás, y de repente, la tierra comenzó a temblar suavemente. Una grieta apareció en el suelo, y de ella surgieron dos caminos, cada uno que se bifurcaba en direcciones opuestas. El hombre observó, cauteloso. Los caminos eran claramente distintos, pero ambos parecían llevar a un destino incierto. Uno de ellos se adentraba en una oscuridad impenetrable, mientras que el otro se adentraba en un terreno iluminado, aunque tan lejano y difuso que la distancia se hacía inalcanzable. ¿Cuál escogerás?, la mujer preguntó, volviendo a mirar al hombre. Ambos caminos representan algo diferente. Uno es el camino fácil, la comodidad, el refugio. El otro es el camino de la verdad, un camino que requiere más esfuerzo y sacrificio, pero que puede ofrecerte una verdadera transformación. Solo tú puedes decidir. El hombre se levantó lentamente, mirando los dos caminos, como si fueran reflejos de las luchas internas que había enfrentado a lo largo de su vida. El camino oscuro lo llamaba con una promesa de olvido, de huir de los recuerdos, de no enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El camino iluminado, por otro lado, era incierto, no podía ver qué había al final,
pero algo en su interior le decía que esa incertidumbre era lo que necesitaba para sanar. ¿Qué pasará si elijo el camino equivocado?, preguntó, su voz temblorosa. Lo sabrás. La mujer respondió sin titubeos. El corazón sabe lo que necesita, solo tienes que escuchar. El error más grande que puedes cometer es no decidir. El hombre miró hacia el camino iluminado una vez más. Aunque no podía ver con claridad lo que había más allá, sintió algo en su pecho, algo que lo impulsaba a tomar esa ruta. No se trataba de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo de una manera diferente, de aceptar que la verdadera liberación solo vendría a través de la confrontación con la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Elijo el camino de la verdad, dijo finalmente, con voz firme, aunque sus manos temblaban. La mujer sonrió levemente, como si ya lo supiera, y asintió. Entonces, sigue adelante. El camino no será fácil, pero la luz que buscas está en tu interior. Con esas palabras, la grieta en la tierra desapareció, y los dos caminos se fusionaron en una única senda que se extendía ante él. Con paso decidido, el hombre comenzó a caminar, eligiendo el camino de la verdad, aunque no sabía qué le deparaba. La mujer lo observó desde la distancia, y su rostro, por un instante, reflejó una paz profunda, como si hubiera visto en él la decisión correcta. Pero el hombre no miró atrás. Sabía que esta decisión sería su mayor desafío, y aunque el futuro era incierto, sentía en su corazón que había tomado el único camino que podía conducirlo a la redención. Este capítulo nos muestra cómo el protagonista llega a una encrucijada crucial, donde debe elegir entre el camino fácil y el camino verdadero, aunque incierto. La mujer, su guía, le recuerda que la redención no es algo simple, sino una serie de decisiones difíciles. En esta elección, el hombre se enfrenta a sus propios miedos y decide tomar el camino que lo llevará a una transformación profunda. Capítulo 14. La cima de la decisión. El hombre continuó su caminar, ahora solo, sin la guía visible de la mujer que había sido su faro hasta ese punto. Cada paso resonaba en la quietud del paisaje, un eco que parecía confirmar que su elección era irreversible. No había vuelta atrás, y aunque una parte de él ansiaba mirar atrás, otra sabía que solo adelante encontraba la posibilidad de encontrar lo que tanto deseaba, la liberación. La senda se alzaba ante él, serpenteando por las colinas y adentrándose en un paisaje que iba cambiando conforme avanzaba. Lo que antes era un camino iluminado por la luz del sol, comenzó a oscurecerse, como si la misma naturaleza estuviera testificando su desafío. Los árboles a su alrededor crecieron más densos, sus ramas entrelazadas creando un techo impenetrable que bloqueaba lo poco de luz que quedaba. El viento, antes suave, se tornó más fuerte, como un susurro lejano que le advertía de lo que estaba por venir. De repente, la tierra comenzó a inclinarse, y el sendero que había tomado ascendió hacia una alta colina. Al llegar a la cima, el hombre se detuvo por un momento, respirando con dificultad, el sudor empapando su frente. Ante él, la vista era abrumadora. En la distancia, se podía ver el mundo que había dejado atrás, un mar de sombras y recuerdos difusos. Pero frente a él, a su izquierda y a su derecha, se extendían dos caminos distintos, ambos igualmente inciertos. Unos pasos más adelante, el hombre encontró algo inusual, una piedra grande y plana que sobresalía del suelo. Decidió sentarse sobre ella, buscando un respiro y, quizás, una respuesta. Al hacerlo, sus pensamientos comenzaron a ordenarse, pero también se volvieron más pesados, como si cada uno de ellos estuviera marcado por el peso de la decisión que había tomado. ¿Realmente había elegido el camino correcto? En ese momento, un sonido lejano cortó el aire. Era un suave susurro que provenía de más allá de los árboles. Se levantó rápidamente y siguió el sonido, que gradualmente se fue intensificando, hasta convertirse en un murmullo constante. A medida que avanzaba, el ruido se volvió más claro, y pronto entendió que no se trataba de un susurro, sino de una corriente de agua. El sonido lo guiaba. Después de unos minutos de caminar, llegó a un pequeño río. El agua fluía rápidamente, su superficie reflejando la luz de la luna que comenzaba a ascender en el cielo. En la orilla, una figura estaba de pie, como esperando al hombre. No era la mujer que había conocido antes, sino una figura diferente, alta, de rostro serio, con una túnica que brillaba bajo la luz de la luna. Así que finalmente llegaste. La figura habló con voz profunda, resonando en el silencio de la noche.
¿Estás listo para enfrentar lo que te espera al otro lado? El hombre observó el río, preguntándose qué se encontraba al otro lado. No era simplemente un río físico. Algo en su interior le decía que este río representaba algo más. El paso final hacia su destino, la verdadera prueba de su resolución. ¿Qué hay al otro lado?, preguntó, su voz vacilante. Solo tú puedes saberlo. La figura respondió, sin mirarlo directamente. El paso que des será el último, pero no por eso menos significativo. Enfrentarás la verdad de ti mismo en ese cruce. El hombre se acercó al río. El agua se movía con fuerza, pero no parecía amenazante. Era como si el mismo río estuviera llamándolo, invitándolo a cruzar. ¿Cómo puedo cruzar?, preguntó, mirando al río. ¿Qué debo hacer? La figura sonrió levemente, un gesto que casi parecía una burla ante la duda que el hombre aún sentía. No hay respuestas fáciles. Si deseas cruzar, debes hacerlo sin miedo, con todo lo que has aprendido hasta aquí. El río no es solo agua, es todo lo que has dejado atrás y todo lo que has decidido enfrentar. Si temes, el río te arrastrará. Si decides con el corazón, te llevará a donde necesitas estar. El hombre se quedó en silencio por unos momentos, observando la corriente del agua, luego alzó la mirada hacia la figura. Sus palabras lo habían tocado, y algo dentro de él comenzó a comprender. Era su momento de dejar ir los temores, de enfrentarse a la verdad sin importar cuán desalentadora fuera. No se trataba de atravesar un río físico, sino de atravesar los miedos, las dudas y las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Finalmente, sin decir una palabra más, el hombre se acercó al agua. Dando un paso firme, sumergió un pie en el río. La corriente era fuerte, pero no lo desbordó. Con determinación, dio el siguiente paso, luego otro, hasta que estaba completamente en el agua. A medida que cruzaba, sentía como el agua fría y vigorosa tocaba su piel, como si lo estuviera purificando. Al llegar al otro lado, la figura observaba en silencio. El hombre, empapado, pero con el alma en paz, dio un paso firme hacia la nueva etapa de su viaje. La figura finalmente habló. Has cruzado. Lo que encuentres ahora será el reflejo de lo que has decidido ser. Este capítulo simboliza un momento crucial en el viaje del hombre. Al cruzar el río, enfrenta no solo un desafío físico, sino el último obstáculo emocional que lo lleva a su transformación. El hombre se ha liberado del miedo y la duda, dando un paso hacia lo desconocido con una nueva determinación. Capítulo 15. El despertar. El hombre, ahora del otro lado del río, se encontraba en un paisaje diferente. El aire parecía más fresco, más puro, como si hubiera dejado atrás todo lo que lo había pesado en el pasado. La atmósfera, aunque aún cargada de misterio, ahora parecía más abierta, como un campo listo para ser sembrado. Miró a su alrededor, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Frente a él, a una distancia prudente, había una figura familiar. Era la mujer que lo había guiado desde el principio de su travesía. Aunque ya no era una presencia distante o distante, como antes, había algo profundamente diferente en su mirada. Ahora, su rostro reflejaba una calma profunda, una paz que solo se puede obtener después de haber enfrentado las sombras del alma. El hombre se acercó con pasos cautelosos, pero seguros, hacia ella. Los recuerdos de su viaje, de las decisiones tomadas y las pruebas pasadas, comenzaban a fluir hacia su mente, pero esta vez no con pesar, sino con gratitud. Sabía que todo había sido necesario para llegar a este punto. «Has llegado», la mujer dijo con una voz suave, pero llena de poder. Él la miró, buscando entender el significado de sus palabras. El paso que acababa de dar había sido definitivo, pero no comprendía del todo la magnitud de lo que había sucedido. Lo has Heko. La mujer repitió, con una sonrisa tranquila. El hombre que camina en la verdad es aquel que ha abandonado las sombras de su pasado, y por fin ha comenzado a vivir en la luz de su propio ser. El hombre, aunque aliviado, sentía una mezcla de confusión y fascinación. Todo el viaje había sido tan surrealista, tan lleno de simbolismo, que aún no podía creer que lo que había experimentado fuera real. Se miró las manos, como si esperara ver las cicatrices de sus decisiones pasadas, pero no había nada. No sentía el peso de sus errores, ni el miedo a las consecuencias de sus actos. Sentía algo completamente nuevo, una paz, una serenidad que no había conocido jamás.
¿Es esto el final?, preguntó, en un susurro. No es un final, sino un principio. La mujer respondió con dulzura. El viaje que has emprendido no tiene un término. La vida continúa, y con cada decisión que tomes, podrás elegir el camino que te lleve más cerca de tu ser verdadero. La redención no es algo que se conquista de una sola vez, sino una forma de vivir. El hombre asintió, comprendiendo que su viaje no terminaba en este lugar, sino que era solo un paso más en el largo sendero de la transformación. A pesar de todo lo que había atravesado, sentía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La libertad no era simplemente haber cruzado el río, sino haber alcanzado la capacidad de elegir sin el lastre de su pasado. Entonces, ¿cómo sé qué hacer ahora?, preguntó, buscando una respuesta concreta. Escucha a tu corazón. La mujer dijo con una suavidad que casi parecía un susurro del viento. Lo que has aprendido aquí te guiará siempre que decidas caminar con verdad. Cada día, cuando te enfrentes a las decisiones de la vida, recuerda que no hay elección equivocada si caminas con honestidad y coraje. El hombre cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras calaran profundamente en su ser. Al abrirlos, vio a la mujer sonriendo con una serenidad que solo alguien que ha trascendido el tiempo podría mostrar. Ella era su última guía, su última enseñanza. Ahora, él debía seguir adelante, solo, pero con la sabiduría adquirida durante todo su recorrido. Gracias, dijo, su voz sincera, llena de gratitud. No necesitas darme las gracias. Has hecho todo por ti mismo. La mujer respondió, y su voz parecía fundirse con el viento, como si se estuviera desvaneciendo. Recuerda siempre esto, la verdad no es un destino, sino un camino. Tú eres el único que puede caminarlo. Con esas últimas palabras, la mujer desapareció, desvaneciéndose en la luz de la mañana que comenzaba a ascender en el horizonte. La paz que había buscado durante tanto tiempo se asentó en su pecho, y por primera vez en su vida, sintió que todo estaba bien. El hombre se quedó allí, de pie, mirando al frente, con una sensación de renovación. El camino hacia su transformación había sido arduo, pero ahora, con la claridad que la verdad le había proporcionado, estaba preparado para enfrentarse al mundo con una nueva perspectiva. El miedo que una vez lo había definido ya no tenía lugar en su vida. Con paso firme, comenzó a caminar hacia el horizonte, hacia su futuro. Y aunque el camino era incierto, no le temía. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a lo que debía ser. La redención, en su forma más pura, no era un destino final, sino una forma de vivir, el vivir en la verdad, con coraje y sin arrepentimientos. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, iluminando su camino. Y así, con la luz del amanecer iluminando su rostro, el hombre avanzó, decidido, hacia lo que el futuro le tenía preparado. Este último capítulo marca el verdadero despertar del protagonista, quien, después de haber atravesado todas las pruebas de su viaje, finalmente encuentra paz y claridad. La lección esencial de su travesía es que la redención no es un destino, sino una forma de vivir, y con ello, el hombre comienza su verdadera transformación, listo para enfrentar el futuro con sabiduría y coraje. Y así, concluimos este viaje hacia la transformación y el despertar. Si te ha gustado esta historia y deseas más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Gracias por acompañarnos en este camino, y hasta la próxima.